Bienvenidos a esta transmisión, Iglesia en tu casa, la Nueva Jerusalén. Felices nuevamente de estar un segundo domingo aquí en casa, poder compartir esta palabra de bendición, esta palabra de reino. Realmente Dios está en este lugar y gracias al Señor podemos compartir de todo lo que Dios nos ha dado. Quiero compartir una palabra que se llama una iglesia con mentalidad de reino. ¿Cuál es nuestra mentalidad en este tiempo? Dice la palabra del Señor en el libro de 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Padre, estamos aquí en este día delante de tu presencia, Señor, y yo bendigo a tu pueblo, a todos aquellos que en este día se están conectando, Señor, a la palabra, Señor. Todos aquellos que se están congregando fielmente, Señor, en iglesia en tu casa. Oh Dios, derrama de tu gracia, derrama de tu bendición, Señor, que tu pueblo sea entendido de las señales, que tu pueblo comprenda lo que está pasando en este tiempo y que hoy derrames de tu gracia y tu bendición a través de esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cómo ser creyentes con mentalidad de reino? Este versículo que les acabo de leer es un versículo muy importante en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Cristo hay que dejar atrás el pasado, hay que dejar atrás cosas que nos atan. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa esto? Que cuando venimos a Cristo, no solamente le entregamos nuestro corazón, dice Romanos 10:10, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo. Entonces necesitamos confesar a Cristo y entregarle el corazón. Pero Corintios es profundo porque nos dice que necesitamos que Cristo cambie el corazón. Cuando una persona viene a Cristo, Dios le toca el corazón. El Espíritu Santo nos convence de justicia, de juicio, y el Espíritu Santo hace que tú y yo reconozcamos nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados. El Espíritu Santo nos dice: esa actitud no me agrada. Y ahí comienza el nuevo nacimiento. Cuando le entregamos nuestra vida al Señor. Recuerdo un sabio judío que llegó a buscar a Jesús de noche y le dijo: maestro, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús le dijo: el que no naciere del agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Y este rabino, siendo grande, le dijo: Señor, ¿cómo hago yo, siendo grande, volver a entrar en el vientre de mi madre? Y Jesús le dice: ¿cómo es posible que no entiendas esta palabra? Significa que cuando uno le entrega su vida a Cristo, tiene que haber un nuevo nacimiento. Y yo sé que el pueblo de Dios aquí en Sinapecuaro, yo sé que el pueblo de la Nueva Jerusalén ha nacido de nuevo. Yo sé que le ha entregado su vida a Cristo. Yo sé que Dios ha transformado su corazón. Yo sé que Dios ha operado en tu vida. Pero no solamente hay que entregar el corazón al Señor, sino también la mentalidad. Necesitamos que el Señor trabaje en nuestra mentalidad. Hay tres cosas que quiero mencionarte en las que Dios trabaja en el ser humano desde que nacemos. Dios, en primer grado, trabaja en el corazón. ¿Y por qué Dios trabaja el corazón? Porque Él le gusta conquistarnos, Él le gusta enamorarnos, Él le gusta conquistarnos con amor, con cariño, con gracia, con misericordia, con favor. Pero no solamente Dios trabaja el corazón, Dios trabaja, la segunda etapa que Dios trabaja es la mentalidad. Y la tercera etapa que Dios trabaja en la vida de todo creyente es el carácter. Pero hoy me quiero enfocar en la mentalidad. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos de crisis, estamos viviendo una situación difícil en el mundo entero y en México. Y en este tiempo de pandemia he visto que la mentalidad de muchos cristianos ha hecho que baje los brazos, que se desanime, que se retire de la iglesia, de los grupos de discipulado. Pero el cristiano que tiene mente de reino sabe que no importa el problema, sabe que no importa la adversidad, sabe a quién le ha llamado y a quién le sirve. Es importante comprender que en el mundo hay tres tipos de mentalidad: mentalidad bárbara, mentalidad griega y mentalidad hebrea.
Todos nosotros como cristianos, todos nosotros como latinos, hemos crecido con una mentalidad latina. Y son todos aquellos países de habla hispana. Y nos reconocen como los países que nacimos con mentalidad latina. Pero se ha descifrado que hay tres grandes mentalidades que gobiernan el mundo: la bárbara, la griega y la hebrea. Y yo quiero soltarte esta palabra para que tú como cristiano, aquel que me está viendo, aquel que está conectado, aquel que quiere que en esta mañana la palabra le bendiga, aquel que quiere esta bendición, tiene que apropiarse de lo que estoy diciendo, porque el pueblo de Dios ha sido llamado a grandes cambios. Cristo primero cambió mi corazón, pero Dios debe también transformar esta mentalidad para seguir avanzando a la segunda etapa. Esta iglesia Sinapecuaro, la Nueva Jerusalén, han crecido, han avanzado, pero ahora hay que avanzar a otro nivel. ¿Pero con qué nivel vas a avanzar? ¿Con la misma mentalidad mexicana, colombiana, costarricense o con la mentalidad de reino? Hay tres mentalidades que nos habla. La mentalidad bárbara es aquella que está fundamentada en el temor. Todo es miedo, todo es temor, inseguridad, opresión, manipulación. La mentalidad bárbara hace que el hombre sea esclavo. Y en estos 5 meses y medio, déjeme decirte que esta pandemia no fue de Dios. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir, porque ha infundido temor, ha infundido miedo. Pero a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y sabe una cosa, usted y yo vamos a salir adelante en esta pandemia. Dios nos guardará, Dios nos protegerá. Seremos obedientes, por supuesto, guardaremos una sana distancia, cubrebocas, los geles, seremos prudentes de cuidar la salud, pero no podemos vivir bajo un régimen de temor o un régimen de miedo. La mentalidad bárbara es aquella cuando los gobernantes, cuando las autoridades te infunden miedo, temor para oprimirte. ¿Cuántos gobiernos, cuántos presidentes del mundo están oprimiendo a su pueblo? Veamos el caso de Venezuela. Este señor Maduro oprime bajo temor, bajo miedo a un pueblo que no lo quiere. El presidente de Corea del Norte, hay muchos presidentes que se han apropiado de un país, gobernantes, y ponen leyes, y la gente está bajo un miedo y bajo un cautiverio, porque esa es la mentalidad de Satanás. Muchos tal vez crecieron y vivieron bajo temor, pero cuando tú vienes a Cristo, Dios te liberta del temor, porque el temor está aquí en la mente. Temor a fracasar, temor a que me salga, a que aquello no me salga bien, temor, y si me vuelve a ir mal, y si vuelvo a fracasar. Hay gente que vive bajo ese temor por lo que otros le hacen, pero hay otros que viven bajo un temor por lo que perciben. Cualquier cosa que perciben le da miedo, cualquier cosa que perciben le da inseguridad. No, pastor, mejor no hago esto, y yo voy a poder. ¿Por qué no lo hace él? ¿Por qué no lo hace ella? Tú eres capaz de hacer aquellas cosas para cual Dios te creó y te formó, porque hay un destino profético para ti. Yo sé que esta casa, la Nueva Jerusalén, Dios tiene un destino profético para esta casa, y Dios tiene que tener pastores y tener un liderazgo y tener familias, tener una juventud con mentalidad de reino. Pero la mentalidad bárbara hace que el temor, el miedo, la opresión, el yugo, el pueblo no avance. La segunda mentalidad es la mentalidad griega. La mentalidad griega está basada en el orgullo. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, y se estalló. Porque este tipo de personas viven para sí mismos, trabajan para ellos. Hoy día los gimnasios están más llenos que las iglesias. Y yo no tengo un problema en que usted cuide su cuerpo, que usted cuide su salud, pero la gente vive para el cuerpo, por la apariencia. La mentalidad griega es una mentalidad vanidosa, es una mentalidad que primero trabajas en lo que Dios ha querido darte, pero tú trabajas primero en la carne, en aquellas cosas que el mundo te ofrece: la libertad, el pecado, el yugo, libertinaje. Y número 3 está la mentalidad hebrea. Y la mentalidad hebrea es aquella que está basada en la confianza en el Señor. Es aquella que está basada en la obediencia. Es aquella que está basada en la fe. ¿Con qué mentalidad estás llevando tu vida cristiana?
¿Con qué mentalidad has venido viviendo? Hoy, en este día, yo te reto a que haya un cambio de actitud, a que haya un cambio de mentalidad, porque hay gente que por lo que sufrió, por lo que pasó, por lo que le hicieron, su mentalidad se resiste al cambio. Pero yo te digo, Dios quiere cambiar tu mentalidad, Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere hacerte un hombre exitoso, porque el pueblo judío es un pueblo exitoso. El pueblo hebreo, los judíos son gente muy exitosa, gente muy intelectual, gente muy inteligente en los negocios, en la educación, en la milicia, en el reino. ¿Por qué el pueblo judío es gente tan exitosa? Porque es un pueblo que confía en Dios, porque es un pueblo obediente, porque es un pueblo que tiene fe, y es un pueblo que sabe que todo lo que hace, lo hace para alcanzar el éxito. El diablo quiere verte fracasado, el diablo quiere verte destruido, pero déjeme decirte que Dios va a levantar un pueblo victorioso, exitoso en medio de esta pandemia. Los mejores empresarios, los mejores negocios, las mejores oportunidades. Uy, qué miedo de invertir en este tiempo. No hagamos nada, esperemos que la pandemia pase. No se sabe, estamos navegando en aguas, los gobiernos no saben, están inventando vacunas, están inventando una cosa, el mundo una cosa y otra. Pero nosotros que tenemos mente hebrea, seguimos adelante confiando en Dios, porque Dios es el que nos sostiene, el que nos alimenta. Dios es el que nutre nuestro corazón y nuestro espíritu. Pero nosotros debemos ser un pueblo de fe. Nosotros debemos ser obedientes a la palabra, a nuestros pastores. Nosotros debemos caminar en la obediencia del Señor. Es importante tener la mente de Cristo. Primera de Corintios 12:16. Vea lo que dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Déjeme decirte algo en este día, amados. Nuestro Señor Jesucristo no era latino, no era mexicano, no era gringo. Nuestro Señor era hebreo, de madre hebrea, pero de padre divino. ¿Qué nos quiere decir la palabra? Que cuando Él nació, Jesús vino al mundo con una mente de reino, pero creció con una mente hebrea. Entonces Cristo es un prototipo, Cristo es un modelo para mí de que Él vino a este mundo con la mente del Padre, con la mente del reino, y que Él fue formado por una mujer hebrea que le dio mentalidad hebrea. Entonces yo necesito, como creyente, como discípulo, alinearme a la mente de Cristo. Yo tengo que creer, yo tengo que declarar cada día que yo tengo la mente de Cristo. Tú tienes la mente de Cristo. Necesitamos, Sinapecuaro necesita un pueblo que desarrolle una mentalidad hebrea, una mentalidad de reino. ¿Y cuál es la mentalidad de reino? La mentalidad de reino es aquella que es espiritual. Porque nuestra mentalidad humana a veces es muy emocional, muy sentimental, y a veces limitamos todo a lo que vemos, a lo que sentimos, a lo que no nos parece. Pero la mente hebrea alineada a la mente de reino es aquella que es espiritual, porque no ve las cosas con los ojos naturales, sino mira como Dios mira. Las cosas no se están viendo ahora, pero se ven al futuro. Comenzamos ahora algo y vamos a lograr el triunfo y la victoria. Necesitamos ser una iglesia con mente de reino espiritual. Una iglesia, cristianos con mentalidad de reino, son aquellos que crecen en mayor inteligencia emocional. Oiga esto, qué importante cuando yo alineo: Señor, cambia mi mentalidad. Señor, yo quiero. Entonces el Señor hace que tu inteligencia emocional sea mayor. Ya no te afectan las emociones, ya los golpes, las traiciones, el desánimo, las voces que andan ahí queriendo desanimarte. Tú no tienes tiempo para esas voces. Tú quieres avanzar, tú quieres conquistar. La mentalidad del reino es aquella que no se desenfoca. Porque hay cristianos que con una gripe se desenfocan. Hay cristianos que con una tos se desenfocan. Hay cristianos que con un comentario se desaniman, se van de la iglesia, dejan el propósito, porque no han entendido que ya no somos cristianos con mentalidad humana, somos cristianos con mentalidad hebrea, alineada a la mentalidad del reino.
Cuando hablamos de mentalidad de reino, estamos hablando que somos cristianos, que estamos en un proceso de madurez. Dios nos está madurando. Yo sé que esta casa, yo sé que esta iglesia, Dios la está madurando. Aquí hay gente de calidad. Yo conozco a muchos de ustedes. Yo sé que muchas mujeres, muchos hombres, yo sé que la juventud de esta casa, yo sé que la alabanza de esta casa está madurando. Yo sé que Dios va a bajar nuevos diseños y nuevas estrategias, porque el que comenzó la obra en usted la terminará, y ningún obstáculo, ninguna pandemia, ninguna mentira del diablo va a detener el propósito que Dios tiene para tu vida. Tú tienes que alinearte a la mente de Dios. Tienes que dejar de llorar, tienes que dejar el pobrecito yo. A mí nadie me ama, a mí nadie me quiere. Hay un Salvador, hay un Rey, hay un cielo que está esperando que te levantes y digas: esa palabra es para mí. Yo me voy a levantar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero hablarte de algunas características que debemos tener todos aquellos que necesitamos desarrollar una mentalidad de reino. Número 1, las personas y los creyentes que quieren desarrollar una mentalidad de reino son aquellos que perciben las cosas del Espíritu. Lo que es de Dios lo perciben, y lo que no es de Dios lo hacen a un lado. Ya usted no saque el pichón que abre la boca y dice amén así a todo lo que le dicen y a todo lo que le cuentan. Usted es un cristiano de oración, usted es un cristiano de fe, y usted le dice: Señor, háblame. Y usted sabe cuando Dios le habla, usted sabe cuando es la voz de Dios, usted sabe cuando esa palabra que le están dando es de Dios, cuando ese consejo que le están dando es de Dios, cuando alguien se le acerca con un comentario, usted sabe si es de Dios o no es de Dios. Entonces, personas, cristianos con mentalidad de reino, saben discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Aquí está hablando Dios, aquí me está hablando el espíritu de Jezabel. Tienen esa mentalidad. Ya el enemigo no los engaña, ya el enemigo no los perturba en su mente, porque perciben las cosas que son del espíritu de Dios. La segunda característica de un cristiano con mentalidad de reino es que renueva su mentalidad día a día. No podemos ser cristianos con la misma mentalidad de hace 10 años, hace 5 años, hace 3 años. Yo conozco excelentes cristianos, santos, aman a Dios, oran, ayunan, pero tienen la misma mentalidad siempre. No salen de las 4 paredes, no avanzan. Dios les da retos, Dios les da oportunidad, y dice: ellos no quieren compromiso, ellos no quieren avanzar a lo que Dios te ha dado. Uno necesita renovar su mentalidad. Y entre las cosas buenas, entre las cosas que Dios está haciendo en este tiempo de pandemia, es que muchos de nosotros estamos renovando nuestra mentalidad, porque nosotros no nos detenemos bajo el problema, bajo la adversidad, bajo la situación. Nosotros renovamos, así como se renueva el software, así como se renueva la tecnología, así como se renueva los datos, también renovamos día a día nuestra mentalidad. Déjeme decirte que las circunstancias nos van a obligar, los golpes, las situaciones te van a obligar a renovar tu mentalidad. O te destruyen, te caes, o te levantas y dices: yo renuevo mi mentalidad, yo sigo adelante. Tercer característica, cuando somos gente con mente de reino, cuando somos un pueblo con mentalidad de reino, nosotros estamos listos para vencer. Escúcheme esto: nosotros estamos listos para vencer nuestros mayores temores. Y déjeme decirle que la única manera de vencer el temor, ¿sabe una cosa? Es enfrentándolo. Conozco gente valiente, conozco gente de Dios en México, mujeres de Dios, jóvenes, pero le da miedo enfrentar el temor. Y si vuelvo a fracasar, y si me vuelven a herir, y si me vuelve a pasar esto, no importa quién te hirió, quién te ofendió, que tú vas a vencer ese temor. No te va a volver a pasar, porque tu confianza no está en el hombre, no está en el pastor, no está en el vecino. Tu confianza y mi confianza está en el autor y consumador de la fe, Jesucristo, el Señor, el Hijo de Dios. ¿Por qué necesitamos vencer los temores? Porque los temores
nos estancan en el pasado. El temor te vuelve a recordar lo que te hicieron, el abuso, el desprecio, el rechazo, el maltrato. Y entonces eso hace que te estanques y no avances. Pero cuando nosotros renovamos la mentalidad con la mentalidad del reino, nosotros avanzamos en el desierto, avanzamos en la prueba. Por eso muchos cristianos, muchos israelitas dieron 40 años vuelta en el desierto. ¿Y por qué Dios los estuvo dando vuelta en el desierto? Porque no renovaron su mentalidad. Hay cristianos que toda su vida han dado vueltas y vueltas y no salen del desierto. Todos pasamos por el desierto, pero cuando cambiamos de actitud, de mentalidad, decir: Dios me va a sacar de esta crisis, Dios me va a sacar de este problema, yo voy a vencer este temor, porque todo lo puedo en Cristo. Ese día tú y yo saldremos del desierto y venceremos nuestros temores en el nombre de Jesús. Cuarta característica de una iglesia con mentalidad de reino: sabe lidiar con la adversidad y la crisis. Nos vamos a enfrentar a las adversidades. La adversidad llega, no todo es color de rosas. La gente cree que el cristianismo es todo victoria tras victoria. No, hermano, el cristianismo es adversidad, es lucha, es batalla, es prueba y también es crisis. Pero nosotros tenemos la armadura, nosotros tenemos la espada del Espíritu, nosotros tenemos la promesa de Dios para vencer toda adversidad. Yo sé que muchos de los que me están viendo y escuchando están en este momento pasando por adversidades espirituales, adversidades emocionales. Estás pasando por una adversidad financiera, estás sin trabajo, estás en una crisis emocional, en una crisis financiera. Déjeme decirle que este coronavirus que entró trajo una crisis de muerte, de miedo, de pánico. Muchos negocios se cerraron las iglesias, mucha gente ha entrado en el miedo y en el temor. Pero déjeme decirle que cuando tenemos la mentalidad del reino, no hay adversidad, no hay crisis, porque nosotros saldremos adelante, porque Dios nos da la capacidad de lidiar la adversidad y la crisis y de salir adelante. Tú te caes, pero te levantas. Estás débil, pero te haces fuerte, porque tu confianza está en el Dios de tu salvación. Cuando somos creyentes con mentalidad de reino, nosotros hacemos una innovación en nuestra mente. Somos creativos. En este tiempo nos da oportunidad para la creatividad. La mentalidad hebrea, la mentalidad de reino es ser creativos, es ser innovadores, es usar la ciencia, usar la tecnología. Hay hermanos que no quieren utilizar el WhatsApp. Hay hermanos que no quieren bajar la aplicación Zoom. Hermanos, ahora necesitamos conectarnos en casa a través de la tecnología. Este es el medio. Necesitamos internet, necesitamos aplicaciones, necesitamos ser creativos, necesitamos ser innovadores. No puede ser posible que la creatividad, la innovación solamente esté en manos de los impíos y de los inconversos. No, nosotros como cristianos también podemos acceder a toda la innovación y a todas las bendiciones que Dios nos da. Número 6, un cristiano que tiene mentalidad de reino sabe que debe fortalecerse en el Señor y en su palabra. Tú y yo, si estamos pasando un momento débil, estamos un momento difícil, un momento de prueba, necesitamos fortalecernos. Dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su palabra. Es importante que si estás pasando un momento crítico de adversidad, si estás pasando un momento de confusión, fortalécete en el Señor. Corre a la presencia del Señor. Levanta un altar en tu casa, un altar de oración, un altar de adoración. Pero no te dejes llevar. No quiero vivir, me quiero morir, mejor voy a fracasar. Hay gente que renuncia al éxito, hay gente que renuncia a la promesa de Dios. Tú y yo nacimos con un destino profético y va a haber adversidad, va a haber lucha, va a haber prueba, pero necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su palabra. Yo le digo al pueblo sinapecuaro: fortalezcas en el Señor, fortalezcas en su palabra, o escuchen la voz de sus pastores, alíñense a lo que Dios está trayendo y Dios nos va a fortalecer. Es cierto, son momentos difíciles,
Pero para eso existe la oración, para eso existe ese momento de intimidad con el Señor. Y el Señor viene y fortalece nuestro corazón y leemos la palabra, porque este es un tiempo donde necesitamos leer la palabra del Señor. Este es un tiempo donde necesitamos consolidarnos en los discipulados, en la buena doctrina, en la seria escatología. Este es un tiempo donde necesitamos nutrirnos de la buena palabra, porque la buena palabra sana y nutriente va a fortalecer tu camino. Necesitamos vivir, número 7, nuevas experiencias de fe. Cuando nosotros tenemos mente de reino, la fe se abre como un portal, se abre a nuestros ojos, y entonces somos como Pedro, que nos bajamos del arca y comenzamos a caminar sobre las aguas. Hay que bajarse del arca del conformismo, del arca del temor, del arca de la incredulidad, y saber que el Señor está al otro lado. Pero hay que bajarse y hay que caminar sobre las aguas, y es ahí donde mucho cristiano no avanza, porque está esperando que el ángel Gabriel venga y le diga: usted no es la Virgen María. Necesitamos caminar por fe, necesitamos creerle a Dios. Este es un tiempo que tú y yo dejemos bajarnos de esa barca del miedo, del temor, y creer que Dios nos va a dar nuevas experiencias de fe. Yo estoy creyendo que en las próximas horas y en los próximos días van a comenzar a suceder milagros, milagros físicos, milagros creativos, milagros financieros, porque voy a desatar nuevas experiencias de fe. Una iglesia de reino siempre le dará lugar a la fe, y la fe produce experiencia, y la experiencia produce sanidad, milagros, oportunidades. Así que no hay tiempo. No hay tiempo para el lamento, no hay tiempo para la aflicción. Es creerle a Dios y entender que si yo tengo mente de reino, Dios provocará en mí algo sobrenatural. Y termino con esto: cuando tenemos mentalidad de reino, somos un pueblo que sabe dar en medio de la crisis. Porque hay gente que espera tener para dar. No, cuando no tenemos es cuando damos. Necesitamos honrar al Señor con nuestras primicias, ofrendas, diezmos, siembras. Necesitamos ser generosos. Hay gente que dice: y si el dinero se me acaba, el Señor va a multiplicarte el dinero, porque el dinero es un medio. Dios es el Dios de todas las cosas. Necesitamos dar al Señor. Necesitamos ser una iglesia que practique la justicia social, darle al pobre, al huérfano. Necesitamos invertir en los proyectos de la casa. Necesitamos invertir en la educación. No tengas temor. Aprende a dar, dale tu corazón a Dios, dale tu mente a Dios, pero también dale tus finanzas a Dios. Una iglesia con mentalidad de reino nada la detiene, porque es una iglesia llamada a ser una iglesia conquistadora. Y yo quiero soltar una palabra profética: que esta casa, la Nueva Jerusalén, es una casa conquistadora, es una iglesia profética, y esta iglesia ha sido llamada a conquistar al norte, al sur, al este y al oeste. El Espíritu de Dios está aquí, los cielos están abiertos, pero es necesario que el pueblo entre en otra transición en su mentalidad. No tengas una mentalidad bárbara, ya no tengas una mentalidad griega. Es tiempo que tengas una mentalidad hebrea. Es tiempo que te alinees a la mentalidad del reino. Es tiempo que veas lo sobrenatural de Dios operando en este tiempo. Déjeme decirte que mucha gente está esperando el COVID, la enfermedad, el temor, el fracaso. Yo y mi esposa estamos esperando los mejores momentos, momentos de milagro, momentos de sanidad, momentos de victoria. Cuando tenemos mente de reino, no tenemos miedo y oídos ante el temor y adversidad, porque nuestra confianza está en el Dios de Israel, que es el Señor de toda cosa, de toda adversidad y de toda circunstancia. Esta casa es una casa profética. Esta casa es llamado a ser un pueblo santo, real sacerdocio, adquirido por Dios para buenas obras. Pero necesitamos que nuestra mentalidad cambie. Así que aprovechemos esta pandemia, este tiempo, para que pensemos en qué cosas debo de cambiar mi mentalidad, mi actitud, mi comportamiento, para ver la victoria y la mano de Dios. Yo quiero orar y yo quiero creer que los que me están viendo y escuchando
Son gente que son un pueblo con mentalidad de reino. Yo quiero hacer una oración por ti. Yo quiero que te levantes ahí de tu silla, ahí donde estás en tu casa. Yo quiero que por favor ores por mí. Yo quiero que levantes tus manos al cielo. Y yo sé que algo va a suceder. Yo sé que algo se va a soltar en esta mañana. Yo quiero que ahí levantes tus manos y digas: Señor, esa palabra es para mí, Señor. Señor, no quiero vivir bajo el miedo, bajo el yugo, bajo el fracaso. Yo soy llamado a ser un conquistador, un victorioso. Yo soy llamado a ser exitoso. Soy llamado a avanzar contra viento y contra marea, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y pueblo de Dios, anímate. Pueblo de Dios, levántate, que el Señor está contigo y te hará grandes victorias. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, porque sé que tú, Señor, has escogido un pueblo especial. Así, Señor, un pueblo, Señor, no comente bárbara, no comente griega, comente hebrea, Señor, pero una mente hebrea alineada a la mente del reino de Dios, Señor. Hoy declaro que aquellos que se han levantado, que levantan sus manos en su casa, Señor, transiciona nuestra mentalidad. Quita el temor, quita el miedo, quita el fracaso, quita las inseguridades, Señor, y haznos creer que nuestra confianza está en ti, Señor. Padre, yo bendigo a tu pueblo, Señor. Yo declaro que se levantan los hombres de esta casa, las mujeres, la juventud de esta casa, el pueblo de la Nueva Jerusalén se levanta. Iglesia, lo mejor viene para ti. Declaro que Dios está contigo y te hará grandes victorias si cambias tu actitud, cambias tu mentalidad. No escuches las voces negativas, no escuches el desánimo, no escuches las mentiras del diablo. Crea a Dios, crea sus palabras, crea a sus profetas y serás bendecido y serás exitoso, y la mano de Dios estará contigo y todo te saldrá bien. Que el Señor me les bendiga. Ha sido un placer, una bendición. Gracias, pastores, nuevamente por la confianza. Pastor Víctor, Pastor Mirta, y abrazos y bendiciones a todo el pueblo de la Nueva Jerusalén. Les bendecimos y que la paz del Señor sea con ustedes. Amén.